Amén. Bueno, damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y creemos que la palabra que el Señor tiene para tu vida en esta hora va a ser de profunda bendición. Así que bienvenido, puedes darle compartir a esta palabra para que muchos más puedan estar recibiendo el mensaje de Jesucristo. El mensaje de la palabra del Dios viviente que hace cosas maravillosas en todo aquel que se dispone. Amén, hermanos. Tenemos que estar dispuestos para recibir la palabra de Dios. Cuando usted y yo nos disponemos, Dios opera, Dios obra, Dios hace cosas maravillosas. Nuestras vidas son transformadas, son bendecidas, nuestras vidas empiezan en un proceso distinto. Así que bueno, hemos estado aprendiendo acerca de la necesidad de tomar buenas decisiones. ¿Se recuerda usted? La semana pasada hablamos acerca de un tema bien importante y ese tema nos llevaba a tomar decisiones correctas. Aunque sabemos que en el transcurso del caminar vamos a tener obstáculos, hay circunstancias que en algún momento vendrán a nuestra vida, como caminar, por ejemplo, en un lugar donde hay un mal clima, ¿verdad? Y tenemos pues entonces algunas cosas que enfrentar. Todos los cristianos tenemos cosas que enfrentar. Siempre hay obstáculos en el camino. ¿Está conmigo, hermano? Pero la palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 19, y la palabra de Dios es veraz y efectiva. Muchas son las aflicciones del justo, pero en todas ellas Jehová la librará. Amén. Así que sí, hay aflicciones, hay luchas, hay pruebas, hay situaciones que quieren venir a nuestras vidas en algunos instantes, pero la palabra dice que en medio de todas ellas el Señor está con nosotros para librarnos. Amén. Así que todos debemos de entender que si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos hoy? Si no fuera por la misericordia del Señor, aunque algunos de pronto llegan y dicen cosas como estas. No, yo estoy donde estoy porque yo soy una persona que me he esforzado. Yo estoy donde estoy porque he estudiado mucho. Yo estoy donde estoy porque me lo merezco, dicen algunos. Yo estoy donde estoy porque soy muy bueno. Bueno, no. La verdad es que estamos donde estamos porque la misericordia de Dios ha sido buena. Amén. Porque la misericordia de Dios ha sido abundante en medio de nuestras vidas. No podemos simplemente atribuirle a otras cosas donde estamos. Algunas personas dicen, no, es que yo me cuido mucho. Bueno, muchas personas se han cuidado mucho y ya no están entre nosotros. Lo que quiero decirte es simplemente, todo se debe a la misericordia de Dios. Todo se debe a la misericordia de Dios. La palabra bien dice en el libro de Lamentaciones, si quiere anotarlo, capítulo 3, verso 22, es un versículo importante. Por la misericordia de Dios, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Eso dice la Escritura. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y ese es precisamente una manifestación de la misericordia de Dios. Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo a habitar en medio nuestro. Y eso también es una representación clarísima de la misericordia de Dios. Porque dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel en el cual Él cree no se pierda, mas alcance vida eterna. Amén. Es una manifestación rotunda del amor del Padre enviar a su Hijo, y eso es una manifestación de su misericordia. Porque su misericordia llega hasta los cielos. Su misericordia llega hasta lo más recóndito de la tierra. Su misericordia no tiene límite. No hay nada que limite la misericordia de Dios. ¿Está conmigo? Estoy diciendo que la misericordia de Dios es grande, a lo recóndito y más escondido que pueda encontrarse el hombre, puede alcanzar misericordia si él lo quiere. Porque la misericordia nada le detiene. Mas sin embargo, es importante comprender que la misericordia del Señor está presente. Sí, está presente. Está tan presente que hoy
esa misericordia nos visitó a cada uno de nosotros en nuestras habitaciones y pudimos despertar y abrir nuestros ojos. Eso es la misericordia fluyendo sobre tu vida. Usted podrá decir, bueno, es que yo estoy cansado, es que no me siento con las fuerzas necesarias, es que hay algo que me duele, es que de pronto yo tengo una dolencia X o una enfermedad determinada, no importa. Déjame decirte que si hoy abriste los ojos, es la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Así que la misericordia está ahí presente, pero muchas personas hoy día no consideran la misericordia. Muchas personas no le dan importancia a la misericordia. Hace un tiempo atrás el Señor nos guió con una enseñanza en la cual titulamos el valor de la misericordia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la misericordia. Porque la misericordia es importante y ocupamos tener claridad sobre ella. Lamentaciones 3:23 dice, las misericordias son nuevas cada mañana. Dígalo conmigo. Las misericordias son nuevas. Una vez más, las misericordias son nuevas. Y si usted nota, es lo único en la palabra que dice que se renueva cada mañana. Es lo único en toda la escritura que cada mañana es nueva. No significa que no hay cosas nuevas alrededor nuestro, pero realmente la misericordia es nueva cada mañana. Y te voy a decir por qué. Es nueva cada mañana porque cuando la misericordia visita la vida de alguien, olvida el pasado y empieza a caminar bajo ese presente. Pero eso es cuando la misericordia visita entonces nuestras vidas. Debemos de entender que todos ocupamos esa misericordia cada mañana. Porque la palabra bien dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por consiguiente, hermanos, no hay quien no necesite la misericordia. Y no hay quien no tenga que ir delante de la presencia de Dios día tras día a buscarla. Me estoy dando a entender en estos detalles. Es importante que esto esté claro realmente en cada uno de nosotros. Así que la misericordia está ahí, definitivamente está ahí. El punto es, ¿le estamos dando importancia hoy día a la misericordia? ¿Estamos realmente dándole la importancia que ésta merece y que es necesario? Porque la palabra dice claramente que en algunos momentos no hubo misericordia para algunos pueblos o para algunas personas, ¿sabe usted? Así es. Y a raíz de eso fueron entonces como consumidos, dice la Escritura. ¿Acaso no hubieron pueblos en el Antiguo Testamento que fueron consumidos? ¿O acaso no hubo pueblos en algún momento donde la tierra se abrió y se los tragó? ¿Y qué pasó ahí entonces? Algunos podrían preguntar dónde está la misericordia aún en ese momento, qué sucedió en la vida de ellos porque la tierra se abrió y se los tragó. O aún en el Nuevo Testamento encontramos aún después de Jesús que resulta que dos personas llegaron y mintieron al Espíritu Santo de Dios acerca de una ofrenda. ¿Y qué sucedió? Los dos murieron inmediatamente. Entonces no hubo misericordia sobre la vida de ellos. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos. Porque sí, hubieron personas que fueron consumidas. Pero también hubo misericordia para aquellos que externaron algo diferente. ¿Y qué importante es esto? Porque cuando yo digo la palabra consumir, ¿qué significa la palabra consumir? Generalmente asociamos la palabra consumir al fuego y decimos, el fuego consume algo, lo reduce ¿a qué? A cenizas. Y cuando usted pone algo en el fuego, usted hace una fogata ahí en la tierra, ahí en el suelo y empieza a hacer algo, esas ramas o lo que usted puso ahí, fue consumido y lo único que quedó fueron cenizas.
Y el color de la tierra hasta cambió. ¿Cierto o mentira? Cambia. Pero viene una brisa de viento fuerte y se lleva todas las cenizas, ¿y qué queda? Nada, fue consumido. Hermanos, eso es la relación de entender que fue algo consumido, no queda nada. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Hay misericordia para que el día de hoy esto no ocurra en tu vida y no ocurra en la mía, pero sí es importante comprender que muchas cosas ocurrieron en tiempos pasados cuando un pueblo no se volteó al Señor. ¿Está conmigo? Porque simplemente ese pueblo no se volteó a Dios, o esas personas no se voltearon delante de la presencia del Señor. Pero entonces podríamos preguntar, ahí entonces se acabó la misericordia. No, la misericordia de Dios siempre está presente en ningún momento. ¿Por qué sucedió entonces esto con estas personas? Y le voy a decir por qué. ¿Por qué pasó esto con estas personas o con estos pueblos? ¿Por qué pasó? Hay un factor común en todos y cada uno de ellos. Y el factor común es que ninguno de ellos se arrepintió. Y cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, la misericordia tampoco llega. Póngase a pensar. Y yo sé que aquí ya la cosa está un poco fuerte. Así que mira lo que la palabra nos enseña. Porque hubo un pueblo que en un determinado momento decidió, escúchame, este pueblo en un momento determinado decidió hacer un ídolo. ¿Se acuerdan aquel pueblo que salió de la esclavitud de Egipto? Que pasaron al otro lado del mar. Que en un momento determinado dijeron, vamos a hacer un ídolo. Porque ocupábamos algo que adorar. Y entonces no comprendieron el propósito de Dios. Se hicieron oídos sordos a lo que Dios les había hablado, de a dónde Dios les quería llevar. Porque Dios les había dicho hacia dónde les iba a dirigir. Dios les había dicho que había un propósito con ellos. Moisés se encontraba en el monte porque Dios le iba a dar a ellos que las tablas de la ley. Pero mientras tanto eso ocurría, ellos desviaron el propósito de Dios. ¿Y qué hicieron? Simplemente empezaron a hacer un becerro de oro. Trajeron lo que habían sacado de Egipto. Y sin ningún problema ni contratiempo empezaron a dar de lo que ellos tenían para edificar un ídolo. Y aún peor, sin ningún tipo de remordimiento ni de arrepentimiento de lo que estaban haciendo, porque no les bastó adorar a un ídolo. La palabra dice que empezaron a hacer un montón de actividades completamente depravadas. Porque a eso los llevó su condición. ¿De qué? De orgullo. Diga conmigo, orgullo. De orgullo. Ese orgullo tan tremendo que los llevó entonces a un momento donde perdieron su libertad. ¿Recuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Perdieron entonces su libertad, perdieron su propósito, perdieron su llamado. Y tanto así que lo miramos a través de la Escritura que el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Tanto así que rondaron el desierto por muchos años y perecieron en él. Porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Entonces, en medio de su vanidad, en medio de su orgullo, empezaron a hacer todas esas cosas e hicieron cosas abominables delante de la presencia del Señor. Entonces muchos de pronto podrían preguntar por qué el Señor no tuvo misericordia de ese pueblo. Si el Señor fue quien los sacó de Egipto. Si el Señor era quien los estaba llevando hacia esa nueva tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en ese momento? Porque desde el instante que ellos empezaron a envanecerse, diga conmigo, envanecerse. Desde el momento que ellos empezaron a envanecerse, perdieron entonces esta palabra, arrepentimiento. Y es que hoy día tantas personas empiezan a envanecerse constantemente. Y entonces alguien podría decir, entonces, ¿qué significa envanecerse? ¿Cómo yo puedo interpretar la palabra envanecerse? Envanecerse es cuando usted y yo nos perdemos en nuestros propios pensamientos. Envanecerse es cuando usted y yo nos perdemos en nuestras propias mentiras.
Envanecerse es cuando usted y yo nos perdemos en nuestros propios deseos. Eso es envanecerse. Muchas personas se envanecen de su conocimiento. Muchas personas se envanecen de sus pensamientos. Muchas personas se envanecen de sus méritos o alcances o logros. Muchas personas se envanecen de tantas cosas y este pueblo se envaneció. Y cuando él se envaneció, creyó que él podía hacer lo que quisiera con su vida. Y entonces dijeron, no, vamos a levantar algo que adorar. Vamos a hacer un ídolo. ¿Cuántas personas se envanecen diciendo, no, pero es que usted no sabe quién soy yo? Yo soy fulano de tal. Ah, es que usted no sabe mi apellido es tal. ¿Se ha dado cuenta usted de cosas así? Ah, es que usted no sabe lo que yo tengo aquí atrás, mis títulos, mis respaldos. Es que hay gente que llega y se presenta y no dice, mi nombre es José González. No, ellos dicen, yo soy el doctor, yo soy el licenciado, yo soy... ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Y a mí qué me interesa? A mí lo único que me están preguntando, ¿cómo se llama? Ah, yo soy Jeffrey, mucho gusto, que Dios te bendiga. Ah, mi nombre es Jonathan, un placer conocerte. ¿Cómo va a andar uno presentándose así con títulos? ¿No? Pero hay gente que anda así. Yo soy fulano de tal. No, mira, eso es envanecerse. Eso es tratar que nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras propias mentiras tomen su lugar. ¿Acaso a través de eso yo voy a alcanzar misericordia? No. ¿Acaso a través de eso voy a alcanzar gracia? ¿Acaso a través de palabras yo voy a obtener la recompensa del cielo? No, no funciona así, hermano. Así que muchos dicen, ¿por qué en ese momento el Señor fue tan tajante y no tuvo misericordia? Fácil, porque no hubo. A ver, dígalo. No hubo arrepentimiento. Hermanos, la misericordia es para todos. Pero si no tienes arrepentimiento, la misericordia no se puede manifestar. No se manifiesta. La misericordia efectivamente dice la Escritura que es nueva cada mañana. Pero entonces, hermanos, si es nueva cada mañana, ¿cómo llamaría usted a aquellas personas que fueron consumidos? Porque simplemente no se arrepintieron. Pues le llamamos faltos de arrepentimiento. Una persona que va a ser consumida es porque no tuvo arrepentimiento de su vida, de sus palabras, de sus actos, y simplemente justificó cada uno de sus hechos. Tantas personas en nuestros días justifican sus actos, justifican todo lo que hacen, creyendo que de esa manera, delante de la presencia de Dios, todo va a estar bien. ¿Es eso correcto? No, no lo es. No funciona de esa manera, porque el que no se arrepiente, a esta persona que no se arrepiente, esta persona que no se arrepiente, quiero que quede claro, esta persona que no se arrepiente, no le interesa la misericordia. Así es. Wow. Entonces no le está dando valor a la misericordia, ni tampoco le está dando importancia a la misericordia. Porque si usted y yo no nos arrepentimos, no le damos el valor. Veamos un ejemplo en la palabra de un hombre. Este hombre un día pecó. Y cuando él pecó, él declara a través de la Escritura que sí, efectivamente, él estaba en pecado. La palabra dice que mientras él estaba en pecado, o sea, si él estaba en pecado, significa que no se había arrepentido de su pecado. Entonces la palabra declara que mientras él estaba en su condición de pecado, mientras él callaba, dice la Escritura, ¿qué pasaba en la vida de él? Sus huesos se secaban, dice la palabra. El libro de los Salmos, capítulo 3, verso 23, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué estaba callando el salmista? Callaba su pecado. No lo confesaba.
y tampoco se arrepentía. Entonces dice la palabra, mientras callé, ¿qué pasaba? Me envejecía. Sus huesos estaban pudriéndose de otra manera. Es lo que estaba diciendo él. Me envejecía completamente. Se envejecieron mis huesos y mi gemir delante del Señor todo el día. Bueno, lo que está diciendo es que mientras él cubría su pecado, su condición de pecado, o sea, simplemente él no se arrepentía de su pecado, seguía viviendo en su pecado, él se estaba muriendo por dentro. Se estaba envejeciendo. Completamente se estaba envejeciendo. Hermano, ponga atención. ¿Cuántas personas en nuestros días se están muriendo, se están envejeciendo porque no confiesan sus pecados? Porque no van delante del Padre y se arrepienten de sus pecados. La palabra lo dice. Claramente está ahí. Se estaba muriendo por dentro. Y si observas con claridad más adelante, él dice que él confiesa su pecado. ¿Y qué significa esto? Entonces, que cuando él confiesa su pecado, él viene a arrepentimiento. Vuelva a decir conmigo, arrepentimiento. Y cuando él se arrepiente, entonces viene la misericordia sobre su vida. La misericordia entonces viene a él y esto empieza a calmar todas las cosas en su vida. Entonces la misericordia siempre está. Diga conmigo, la misericordia siempre está. Estamos en el Salmo 32, verso 3. Salmo 32, verso 3. La misericordia siempre está. Pero escucha esto. Escucha esta revelación para tu espíritu. Es importante. La misericordia nunca va a darse si primeramente no hay arrepentimiento. La misericordia nunca se va a dar si primeramente no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay misericordia. ¿Está conmigo? Entonces, mientras él no se arrepentía, se estaba secando. ¿Cuántas personas el día de hoy no se arrepienten y se están secando? Se están muriendo. Y muchos ahora dicen, bueno, pero es que yo he leído que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Sí, efectivamente, es nueva cada mañana, la Escritura lo dice. Pero la misericordia no es un amuleto que te cuelgas todos los días en la mañana y sales a caminar. Diciendo, no, la misericordia de Dios está sobre mi vida. Mira, aquí ando esto colgando aquí en mi brazo o en mi cuello y esta es la misericordia. No, no funciona así. La misericordia no es algo que te cuelgas. No es algo que repites simplemente aprendiéndote algo de memoria, diciendo todas las mañanas, oh, la misericordia es nueva hoy. Sí, la misericordia es nueva. Nueva para aquel que se arrepiente. Aleluya. Nueva para aquel que confiesa su pecado y se arrepiente delante de la presencia del Señor. Así es como funciona. Amén. Porque para aquel que camina su vida en pecado, no camina en misericordia. Aquella persona que está pecando todos los días y que se le vuelve un cascarón, me doy a entender con eso, entonces no hay misericordia, porque no se está arrepintiendo de su pecado, porque simplemente sigue viviendo en lo que está acostumbrado todos los días, exactamente lo mismo. Y esto es importante que lo tengamos claro. Y yo sé que esto está quebrando algunas cuantas cosas de pensamientos que aún nos han enseñado tradicionalmente por etapas de años, de decirnos todos los días, y es la doctrina que se ha aprendido por mucho tiempo erróneamente, que la misericordia está para todos y es para todos y se acabó. No, no funciona así. Es para todo aquel que se arrepiente. Eso lo omitimos. Aquel que se arrepiente, sí, viene la misericordia. Pero para aquel que no se arrepiente, no alcanzará entonces esa misericordia. Lo comprendemos, hermanos. Y esto realmente es diferente. Porque hay que tener claro, no podemos vivir engañados, creyendo simplemente que la misericordia es nueva cada mañana, sin un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a decir que yo me cuelgo la misericordia todos los días, pero todos los días sigo pecando?
¿Cuál es la gracia? ¿Qué valor le estoy dando? ¿Qué importancia le estoy dando a la misericordia? Ninguna. Y hay personas que se cuelgan eso todas las mañanas, simplemente llegando y diciendo, Señor, perdóname, es que hoy te fallé también. Señor, perdóname nuevamente. Señor, perdóname nuevamente. Todos los días hacen el mismo pecado. Es tiempo de cambio. Amén. Es tiempo de comprender con claridad lo que la palabra de Dios nos está hablando. Y si usted y yo no nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados, de nuestra condición, entonces estamos envanecidos. Nos hemos envanecido. Y cuando nos hemos envanecido, entonces ¿para qué la misericordia? Si estamos caminando en nuestros propios caminos, según nuestro propio criterio, según nuestros propios pensamientos. Porque eso sucede. Y se da más de lo que usted y yo imaginamos. Sí, Lamentaciones 3:23, el verso que miles de personas se saben de memoria. Sí, efectivamente las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Claro que lo son, pero para aquel que se arrepiente. Porque si no, simplemente es un desperdicio. Amén. Así es. Mira, lo pongo de otra manera. ¿Cuántos algún momento llegan y compran algo para cenar y si no lo cuidan, qué pasa? Es un desperdicio, hay que botarlo, se pone malo. Hay montones de personas que están desperdiciando la misericordia de Dios. Aleluya. La botan, la desechan, no le dan importancia, no le dan valor. No, mañana es nueva. ¿Y cómo sabes que vas a llegar a mañana? Así es. ¿Quién dice que usted y yo estaremos mañana? El único que sabe eso es el Señor. Amén. No hay nadie más. Entonces, hay que darle importancia a la misericordia del Señor. Y esto es importante. Otro ejemplo. Vamos a mirar otro ejemplo en la Escritura. Resulta de que en un momento determinado el Señor Jesucristo estaba caminando por algún lugar de los tantos que Él visitaba. Y de pronto dice la Escritura que llega a Él un hombre que de pronto, y es interesantísimo porque el Señor dice que realmente le llamó la atención este hombre de una manera particular. El Señor dice, me asombré de lo que está pasando. Él se asombró de la vida de ese hombre que llegó junto a él. Mientras Jesús caminaba por ese lugar, se le acerca un soldado romano. ¿Recuerdan ustedes la historia? Un soldado romano. Este hombre, vamos a ver el bagaje de la situación, lo que está detrás. Era un romano, diga conmigo, era un romano. Ahora, ¿quién era una persona romana? Bueno, los romanos tenían ciertas características. Y una de esas características eran de que eran hombres engañosos, no poco confiables. Así eran los romanos, poco confiables. Aparte de eso, los romanos también eran adoradores de ídolos, ¿cierto? Entonces no eran muy confiables, que dijeron. Aparte de eso, ser un soldado romano y dependiendo de la posición en la cual se encontraba, pues resulta de que eran muy orgullosos, muy vanidosos. ¿Está conmigo? Me estoy refiriendo a un hombre que normalmente sería muy soberbio, muy orgulloso, muy cargado de situaciones en su vida. Amén. Ese tipo de personaje era este hombre, este soldado romano. Entonces él llega delante del maestro, delante de Jesús, y le dice, Señor, mira, tengo un siervo que está enfermo. Y este siervo yo lo amo mucho. Es alguien que yo aprecio montones. Y yo quisiera que tú lo sanaras. Y déjame decirte algo. No es necesario que vayas a mi casa, porque yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Simplemente di la palabra. Y si dice la palabra, yo sé entonces inmediatamente que eso será así. Mi criado sanará. Si tú dices la palabra, mi criado sanará. Entonces dice el Señor Jesucristo, asombrado, no he hallado tanta fe en todo Israel. Aleluya. No he hallado tanta fe, porque este hombre, vuelvo a decirlo, era un soldado romano, no era un judío, era un soldado romano. ¿Está conmigo? ¿Se da cuenta de la gran diferencia que había? Un soldado romano que en un momento determinado, escucha, dejó su costumbre
a un lado, dejó la pena a un lado, dejó la vergüenza a un lado, dejó todas las cosas a un lado, porque estaba dispuesto en confiar en alguien que él había escuchado, que él tenía poder para sanar. Aleluya. Así que simplemente dejó a un lado todo lo que él creía, todo lo que él conocía, y va en busca de ese hombre llamado Jesús. Dejó todo. ¿Está conmigo? Amén. Dejó completamente todo y empezó a ir a buscar a Jesús, diciendo: Señor, yo estoy dispuesto a confiar en ti. Y aún él dice claramente: Señor, yo no soy digno de ti. O sea, él lo confiesa. La palabra no dice si Jesús se encontraba con una multitud o no, pero la palabra sí dice que los discípulos estaban con Jesús. Siempre los discípulos estaban con Jesús. Así que cuando él llegó, a él no le importó que los discípulos lo escucharan. Escúchame, no le importó que los discípulos escucharan que él decía: yo no soy digno de ti. No le importó más nada. Él simplemente dice: Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Tan solo di la palabra, porque en mi casa hay muchas cosas que no están bien. Yo no soy digno de que tú entres a ella. Yo soy un hombre pecador que vengo delante de ti, le estaba diciendo en otras palabras. Vengo, Señor, en mi condición. Yo que quiero preguntar hoy, ¿esto no es arrepentimiento? Este hombre llegó arrepentido de su condición de vida delante de Jesús, y Jesús entonces miró claramente lo que estaba pasando. Él dijo: Señor, no soy digno de ti. No merezco ni siquiera estar junto a ti en este momento. Pero hoy estoy delante de ti. Recuerda, era un romano. Pero hubo algo, quiero que me ponga atención, hubo algo que detonó la misericordia. Hubo algo tan maravilloso que detonó la misericordia, que él reconoció que él no era digno. Así que hubo una detonación de la misericordia. Vino delante de Jesús, vino delante del Señor, confesó con su boca claramente y audiblemente que él no era merecedor, que él era un pecador. ¿Está conmigo? No le importó más nada. ¿Cuántas personas el día de hoy no pueden confesar su pecado porque les da vergüenza? ¿Cuántas personas dicen: no, aquí en mi mente Dios conoce? A él no le importó. No le importó que estuvieran sus discípulos. No le importó quién estaba alrededor. Él simplemente llegó y dijo: Señor, no soy digno de ti, pero tengo un criado que amo, el cual quisiera que fuese sano. Y si tú dices la palabra, lo será. No soy digno que me visites, pero simplemente di la palabra y todo será hecho. Di la palabra y sé que entonces pasará. Aleluya. ¿Y qué pasó? Un milagro llegó. Por una palabra: arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor, hijos. Arrepentimiento. Puestos de pie, tómese la mano que la persona que está a su lado. Aleluya. Y vamos a hacer esto. Dile: Señor Jesús, oremos. Ora por tu hermano, dile: Señor Jesús, en este momento presento a mi hermano, para que tu Santo Espíritu hable a su vida, hable a su espíritu, y que esta palabra de arrepentimiento sea importante en nuestro espíritu. Que caminemos con esta palabra. Y hoy una vez más oro para que mi entendimiento
y el entendimiento de mi hermano sea abierto y comprendamos la importancia de la misericordia. De la misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Cuando estamos hablando de este soldado romano, miremos muchas cosas más. Era un hombre de mucho coraje, de mucho valor. Diga conmigo, valor. Es que déjame decirte, a él no le importó que otros soldados romanos le miraran o le escucharan. Porque según la cultura, si ibas ahí, lo podían matar. Y no le importó. No le interesó. Él se fue a buscar el milagro el cual ya estaba completamente convencido que Jesús lo podía hacer. Él estaba claro que Jesús era el Dios de los milagros. ¿Cuántos de nosotros hoy día podemos estar completamente convencidos que Jesús es el Dios de los milagros? Que Él está aquí para hacer un milagro. ¿Sabe usted? Este hombre estaba convencido. Este hombre con ese coraje y ese valor y esa determinación llegó delante del maestro y le dijo: sí, Señor, no soy digno, pero aquí estoy. ¿Qué tanta importancia el Señor empezó a darle al arrepentimiento de este hombre, que explotó la misericordia tan poderosamente que, déjame decirte, Jesús no tuvo que ir a esa casa para orar por ese enfermo, sino que al instante ese hombre fue sano? Todo por el poder de la misericordia. Cuando un hombre se arrepiente, la sanidad también puede llegar a su cuerpo. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, la libertad también puede llegar a su vida. Cuando una persona se arrepiente, hermanos, su cuerpo empieza a dejar de envejecerse y viene la vida sobre él. Por eso la palabra dice: vivifícame, Señor, con tu palabra. Conforme a tu palabra. Qué importante es esto. Este hombre le dio el valor necesario a ese arrepentimiento y todo empezó a cambiar. Póngase a pensar, aún los mismos discípulos que caminaban con Jesús, ¿qué pensaron al mirar a este hombre llegar delante de su maestro a decirle: Señor, yo tengo a un criado enfermo en mi casa? ¿Qué creen ustedes que ellos pensaron? ¿Sabe? Ellos inmediatamente dijeron: ¿y qué le pasa a este? ¿Y por qué viene? ¿Acaso que es judío? No se lo merece. Usted no puede venir aquí. ¿Alguien está escuchando? ¿Ah? Aquellos que caminaban con Jesús. Pero Jesús miró claramente el corazón de este hombre. Déjame decirte que el Señor Jesucristo sopesa los corazones. ¿Acaso no piensa usted que el Señor claramente sopesó el corazón de este hombre al llegar y decir: no he hallado tanta fe en Israel? Él sopesó el corazón. Hermanos, es que hay personas que se arrepienten de verdad y otros se arrepienten de palabra. Y aquellos que se arrepienten de palabra nunca son transformados, nunca dejan de ser lo que son. Pero aquel que se arrepiente de verdad, el Señor sopesa el corazón y la misericordia cae sobre su vida y este hombre o esta mujer es transformada. Vienen cosas maravillosas sobre él o sobre ella, pero siempre el Señor va a sopesar, porque el Señor no mira la apariencia, dice la Escritura, el Señor mira el corazón. Así que el Señor está mirando nuestro corazón en este momento. Y que tan dispuestos realmente estamos para venir delante de su presencia con un corazón genuinamente arrepentido. Aquel hombre estuvo dispuesto. Vino con tal arrepentimiento en su vida. Y recuerda, era romano. Recuerda, era romano. No le importó nada. Y es que en muchas ocasiones, déjame decirte, cuando una persona tiene un arrepentimiento genuino, no le importa quién está al lado. Así es. No le importa quién está al otro lado. No le importa quién está atrás ni quién está adelante.
simplemente hace lo que tiene que hacer. Amén. Y le da valor a la misericordia. Yo he escuchado a personas que llegan y dicen, es que yo canto en voz baja. ¿Sabes por qué, apóstol? Mire, yo canto en voz baja porque yo canto muy feo, entonces para que nadie me escuche. ¿Y quién es el que te tiene que escuchar? Así es. ¿Quién es el que te tiene que escuchar? ¿No es el Señor el que quiere escuchar tu voz? Levanta tu voz al Señor entonces y regocíjate en Él y alábalo a Él y adóralo a Él y haz lo que tengas que hacer para Él. ¿Cuántas personas en nuestros días, hermanos, son como estatuas en una iglesia porque no hacen nada? Así es. Es que me da pena, me da vergüenza. Yo los he escuchado. Y usted piensa que el Señor no los ha escuchado. Así es. Porque el Señor mira y supesa el corazón de todos y cada uno de nosotros. Muchas personas por vergüenza se van a ir al infierno. Así es. Dígalo. Está fuerte eso, apóstol. Estás diciendo cosas muy duras. No me gusta que hablen así. Muchas personas porque por vergüenza no van a una iglesia. Por vergüenza. Muchas personas por vergüenza prefieren vernos a través de Facebook Live. Muchas personas por vergüenza de ir a una iglesia cristiana evangélica hoy día no están aquí. Así es. Muchas personas por vergüenza están caminando enfermos y dolidos. Así es. Muchas personas por vergüenza están cautivos por el enemigo. Es así. ¿Alguien me escucha? Amén. Muchas personas por vergüenza no reciben las bendiciones de Dios. Así es. Pero el Señor está aquí para bendecir a todos. Aleluya. Pero a todo aquel que se arrepiente. La misericordia está aquí para inundar a todos porque hoy las misericordias son nuevas. Pero a todo aquel que se arrepiente. Debemos de venir con un corazón arrepentido delante de la presencia de nuestro Padre para que su misericordia explote. Qué maravilloso es que la misericordia del Señor explote sobre nuestras vidas. Ay, 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 hermano. Esto sí es maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes? Hago ahí un paréntesis rapidísimo. Hace un tiempo atrás estaba con una dolencia física, ya por años, un desgaste en las rodillas muy fuerte, mayormente mi rodilla derecha ya no tenía más nada, era hueso y hueso, y un desgaste terrible en mi cintura también, mi cadera, padecimiento de como 15, 20 años, no sé. Y el Señor me dijo, hijo, dánzame. Aleluya. Y yo dije, ok. Yo pude haber dicho, Señor, pero hay gente que danza en la iglesia. Para eso está el ministerio de danzoras. Que ellas dancen. ¿Eso cómo se llama? Orgullo. Así es. Sí. Pero yo dije, está bien, papi, lo que tú digas, pues voy a danzar. Yo no sé hacerlo. Y al principio le decía, yo creo que tengo 2 pies izquierdos, pero voy a hacerlo. Y él me decía, no te importe lo que los demás digan o piensen. Pues tampoco me importa, voy a hacerlo. Y cuando lo empecé a hacer, ¿sabe qué sucedió? Después de un tiempo, el Señor me dijo, tu sanidad ha llegado, y explotó la misericordia. Aleluya. Me sanó mi cadera, me hizo una cadera nueva, me puso rodillas nuevas, Qué bendición. completamente nuevas. Explotó la misericordia. La misericordia está para todo aquel que se disponga. Aleluya. Aleluya. La misericordia viene sobre todo aquel que está dispuesto a que esto llegue. Así que
Cuando queremos realmente la misericordia, no importa si te ven o no te ven. No importa si hablan o no hablan. ¿Está conmigo? No importa si hay gente o no hay gente. Lo que quiero es la misericordia de Jehová Dios. Quiero la misericordia de Dios sobre mi vida. No importa si tengo que arrodillarme 1000 veces, si tengo que postrarme 1000 veces, no importa lo que tenga que hacer, si tengo que gritar a todo el mundo y decir que Jesús es el Señor, no importa si tengo que decir, Señor, límpiame de mi pecado, Señor, hazme limpio como la nieve, Señor, me arrepiento de toda mi condición, no importa quién me escuche, lo puedo gritar a los 4 vientos y sé que la misericordia de Jehová Dios va a descender sobre mi vida. Es la misericordia. Hay misericordia para todo aquel que se arrepiente. La misericordia de Dios está ahí. Es viva, es latente, es maravillosa. Es maravillosa. Pero Dios anda buscando corazones que realmente estén dispuestos a buscar un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento genuino, escucha, abre la puerta a la misericordia. El arrepentimiento genuino abre la puerta de la misericordia. Y puede ser que algunos pregunten y digan, y los que no se arrepienten, ¿cómo llegará la misericordia de Jesús a ellos? No llega. Porque hay una condición. La condición es arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Es nueva cada mañana. La misericordia es fresca cada mañana. ¿Pero para quién? Para aquellos que se arrepienten. Y debemos de tenerlo claro en nuestra vida. Porque si no es así, no le estamos dando valor a la misericordia. No estamos dándole la importancia a la misericordia. Y yo sé que esto está quebrando las ideas y estructuras de muchas personas, de pensamientos de muchos años, pero es necesario si hablamos de sana doctrina, es sana doctrina. Y debemos de entender que no es tan fácil como llegar y decir, no, las misericordias son nuevas, ya todo pasó. No, no funciona así. Tenemos que arrepentirnos. Hay que hacer algo. Y debemos de venir delante de la presencia de nuestro Padre y humillarnos y reconocer lo que está pasando. Así que el Señor es fiel. La misericordia del Señor es importante. He escuchado a tantas personas que dicen, Dios tenga misericordia de fulanito. ¿Te ha escuchado esto? Que la misericordia de Dios alcance a Juanito. Las personas dicen eso. Y eso está mal. No funciona así. Que Juanito llegue al arrepentimiento. Eso es distinto. Para que la misericordia lo alcance. Así es, amén. Que perencejo, sí. Se arrepienta de su vida para que la misericordia del Señor le llegue a él. Así es. Esto es diferente. Esto es distinto. No es que porque usted dice que la misericordia de Dios lo alcance, porque usted lo dice, entonces le va a alcanzar la misericordia. No, no funciona así. La misericordia viene sobre toda alma viviente que se arrepiente. Porque es para todos, sí es para todos. ¿Es para mí? Sí es para mí. Entonces, si es para mí, el Señor nos va a decir, ¿quieres misericordia? Y yo puedo decirle, sí, Señor, quiero misericordia. Entonces Él me puede preguntar, ¿ya te arrepentiste? Y si yo me arrepentí, recibo misericordia. Pero si yo no me he arrepentido, no puedo recibir la misericordia de parte del Señor. Porque déjame decirte, sí, la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Y ciertamente hay dos tipos de misericordia. Una misericordia donde la palabra dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Recuerda usted? La palabra del Señor lo dice, ¿verdad que sí? Eso nos enseña la Escritura. Y otra misericordia distinta que es nueva cada mañana. Es la misericordia de un nuevo pacto. Pero eso es otro tema, eso lo hablamos después. Lo que estamos ahorita hablando es de que la misericordia del Señor viene a través de algo que se llama arrepentimiento. Y el Señor le dio tanto valor y tanta importancia a la misericordia que dedicó todo un capítulo para hablar de la misericordia.
Lamentaciones 3 nos habla acerca de la misericordia. Pero ¿cuándo llega entonces la misericordia? ¿Cuándo llega esta misericordia? Cuando usted y yo nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Así lo enseña la palabra. Porque vuelvo a decirlo, no es por apariencias. No os engañéis, dice el libro de Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que nadie puede engañar a Dios. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos engañar a otras personas, pero no podemos engañar a Dios. Así que, hermano, no es por el hecho de que usted se levante por la mañana y diga, me arrepiento de mis pecados. Ok, listo, ya me voy. No, no es así. No le estamos dando valor ahí a nada. Hay personas que inclusive llegan y dicen cosas como estas. Señor, perdóname de todos mis pecados. Por la sangre de Jesús, amén. Ya me perdonó todo. ¿Eso es arrepentimiento? La verdad, ¿eso es arrepentimiento? Para nada. Ni siquiera nos detenemos para llegar y decir, Señor, de esto, de esto, de esto y de esto. Porque usted y yo sabemos en qué pecamos o no. Así es. Claro que lo sabemos. Pero cuando no le damos importancia, entonces simplemente es la oración rápida, ¿verdad? Y creemos que ya estamos limpios, que ya nos perdonó el Señor, porque dijimos, Señor, límpianos con tu sangre preciosa, amén, amén, porque ya me voy corriendo, me llega el bus. Hay gente que dice eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, no funciona de esa forma. Y vamos a ir aterrizando ya. Entonces la misericordia está maravilloso, pero tan maravillosa, que no solamente trae esperanza a tu vida y a la mía, trae libertad, trae sanidad, trae restitución, trae restauración. La misericordia de Dios nos visita y trae cambio. Hermano, la misericordia del Señor viene sobre nuestra vida y trae lo que usted y yo necesitamos. La misericordia viene y trae cambio de perspectiva sobre nuestra vida. La misericordia del Señor nos visita, hermanos, y nuestra visión cambia completamente. Porque la misericordia del Señor entonces viene y se explota sobre todo aquel que se arrepiente. Pero ocupamos arrepentirnos delante de la presencia del Señor. Y el arrepentimiento tenemos que tenerlo todos los días. Porque todos los días pecamos. Romanos 3:23, ya lo hemos hablado y lo hemos estudiado muchas veces. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Jehová. Así que, hermanos, todos los días se peca y todos los días ocupamos arrepentimiento delante del Señor. ¿Para qué? Para que se derrame entonces la misericordia sobre cada uno de nosotros y comprendamos a través de esa misericordia lo maravilloso, lo bueno, lo hermoso, lo grande que es el Señor. Amén. Así que nuevas misericordias cada mañana se están levantando. Hermanos, quiere que la misericordia de Jehová Dios te visite hoy. Quiere hacer efectiva esa palabra, ese texto que ya te sabes de memoria. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Pero hoy quieres hacerlo efectivo. Es tiempo entonces de hacer algo distinto. Y para todos los hermanos y amigos que nos están escuchando a través de Facebook Live, déjame decirte que la misericordia es nueva, que la misericordia es grande y es maravillosa, pero es tiempo de darle la importancia a la misericordia. Y es tiempo de entonces de que usted y yo nos arrepintamos de todo corazón de nuestros pecados, porque recuerda, el Señor sopesa el corazón, y una vez que lo haces y te arrepientes, no hay duda que la misericordia del Señor empezará a ser derramada de una manera que no te imaginas. Da pie a cosas maravillosas y la restauración y la restitución de parte del Padre Celestial empezará a hacer cosas buenas sobre ti y sobre todas aquellas personas que a tu alrededor han decidido por arrepentirse delante de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga y te esperamos próximamente en otra predicación, en otra enseñanza desde esta tu casa Fe y Milagros. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que nos acompañes también
En cada día domingo a las 9:20 de la mañana estamos en la casa del Señor. Que Dios le bendiga.